su corazón, abran su mente a este rico mensaje. Es un mensaje lleno de bendición. Es un mensaje que, si tú lo permites, vas a salir de aquí con otra idea acerca de quién eres, acerca de quién has sido. Una de las cosas que nuestro Elohim hizo a través de enviar a su Hijo es regresarnos la identidad de hijos de Él. Y decir, soy hijo del Dios Altísimo, se requieren ciertos parámetros de conducta, de comportamiento y un cambio de esencia. Que tenemos que dejar la esencia carnal que domina, que los instintos naturales se imponen para dar paso a la potencia del Espíritu y dejar de ser seres que obedecemos al instinto, a la carne, a los malos rasgos de carácter, y obedecer la instrucción del Eterno, es decir, comportarnos como hijos del Eterno. Una de las cosas maravillosas que hizo nuestro Salvador con su venida aquí a la tierra es que nos dio una identidad muy particular, y parte de esa estructura de identidad tuya tiene que ver con una palabra, con una frase que Él dijo. Escuchen bien esta palabra: les he dado poder. Hemos hablado mucho del poder, hemos hablado demasiado sobre el tema, pero no es solamente algo que tienes, porque muchas personas saben que lo tienen, pero no saben cómo usarlo, no saben cómo proyectarlo. Muchas personas no saben que tienen poder y sin querer, inconscientemente lo usan. Pero la verdadera integralidad de todo esto es que debes de estar consciente de que tienes un poder. Y más allá de eso, el reino de los cielos es de ellos. Más allá de estar conscientes de que tienes un poder, escúchame bien, también debes de saber usarlo. El poder se asigna o se delega para usarlo. Y es necesario que los hijos del Rey, a los cuales nos ha sido delegado poder, sepamos cómo usarlo. Porque a alguien que tiene poder y no se le usa, se le quita. ¿O no es así? Es un desperdicio. Y así está mucho creyente que tienen poder, pero no lo usan. ¿Por qué? Porque no han entendido aún esa parte de la identidad de hijos de Dios que nos ha acompañado desde el momento que tú decidiste ser seguidor de Yeshua HaMashiach. Tú, desde el momento en que aprendiste estas cosas, debiste asumir que tú tienes poder. ¿Cómo estuvo esa pedagogía? ¿Cómo estuvieron tus maestros anteriores? ¿Te enseñaron ese poder? ¿Te llevaron al poder? ¿Te dirigieron a que usaras ese poder? Porque hay muchas cosas implícitas en la palabra poder con las cuales nosotros debemos de concientizar, interiorizar, asimilar y empezar a trabajar en ellas. A la serpiente le conviene que tú no sepas usar poder. Más aún, le conviene que vivas ignorante de que tienes poder para pisarlo, para vencerlo. Mira, Mashiach nos habla así en Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él. ¿Tú crees en Él? Bueno, hoy te dice esto a ti. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. ¿Por qué el cuerpo del Mashiach sigue atado? ¿Por qué siguen pobres? ¿Por qué siguen golpeados?
porque hay tristeza, porque hay enfermedad, porque hay depresión, porque hay angustia. Si Él vino a dar libertad. Y Él vino a dar libertad y todo el mundo gritando. Pero ¿es palpable esa libertad en tu vida? ¿Es factible? ¿Ya está materializada en tu vida? Sí. ¿En qué área de tu vida? En todas, porque Él vino a dar libertad en todas las áreas de tu vida. Él vino a deshacer las ataduras. Nomás que hay algo muy importante. Solamente eso ocurre en tu vida si has conocido la verdad. Y para que conozcas las verdades, necesitas constituirte no muchedumbre, no milagrero, no curioso, ni siquiera discípulo, sino verdaderos discípulos. Ese pequeño grupo conoce la verdad y por lo tanto empieza a cobrar conciencia de cuál es la verdadera identidad que tenemos. Y es entonces cuando vamos en pos de esa libertad integral que se nos ha dado. Mashiach nos invita a tener una vida plena, una vida en libertad, una vida salva, garantía de vida eterna cuando seamos llamados a dormir. Nos invita a que lo sigamos incondicionalmente, sin peros, sin retrasos, sin pretextos. Él quiere fidelidad absoluta. A muy pocas personas Él les dijo: sígueme. De la misma manera, hoy muy pocas personas han escuchado el llamado. Nos han enviado a nosotros para decirles: hey, tienen que seguir al Salvador, tienen que ir tras Él. Porque muchos fueron los que lo buscaron y anduvieron con Él, pero al final del día solamente 12 permanecían con Él. Y solamente 3 estaban en las cosas más profundas con Él. Las verdades van siendo reveladas conforme tú vas agregándote más a Él, conforme tú lo sigues más a Él. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Ya te dije, 15 días, te he dicho. ¿Ya iniciaste una relación con Él? El lunes se los volví a decir: tomen un cafecito, siéntense con Él, hablen con Él, ábranle la puerta de tu casa, de tu corazón y di: Mashiach, siéntate aquí conmigo, ven, hijo de David, necesito que me escuches, necesito que irrumpas en mi vida, por favor, ya. Pero eres tú quien toma la iniciativa, eres tú quien debe ir a buscarlo, porque Él es tan caballeroso. Él dice: yo vengo y toco la puerta, y si me abren, entraré con Él y cenaré con Él. Fíjate nada más, Él te está invitando a que lo invites. El heredero de la existencia y de todo el poder te está diciendo: invítame. Quiero enseñarte las verdades absolutas, las verdades eternas, que te van a llevar a una libertad integral. La libertad, familia, la libertad, hermanos, es aquí en este mundo, ¿sí? La sanidad es aquí en este mundo, en esta generación. No es ya en la vida eterna, allá ya es otra historia. Pero aquí los dones de la libertad, los dones de la salvación, los dones de la sanidad, del bienestar, son aquí en esta vida que estás viviendo. Por eso, nomás imagínate, si Mashiach dijo: todo aquel que deje padre, madre, hijos, tierras, por mí y el evangelio, tendrá 100 veces más. Lo que sea que hagas a un lado para elevarte, para conectarte, para ir en pos de Él, en pos de sus enseñanzas, en pos de la rica savia que emana
del olivo original, que es ahí donde Él nos conecta, vas a tener 100 veces más. 100 veces más. ¿Qué dejaste hoy? Tu casa. Hoy dejaste la comodidad de tu casa. Vas a tener 100 veces más comodidad. Garantizado por Él. Esa invitación tienes que aceptarla íntegramente en tu vida. Íntegramente. Y hoy quiero enseñarte tres cosas que deben de formar parte de tu identidad como una persona redimida, que ha sido expiada, reposicionada como hijo de Dios. Y esos tres elementos, esas tres características, Mashiach, gracias a Él, tú las tienes. Pero hoy quiero que seas mayor y profundamente consciente de lo que Él te dio para que sepas usarlo, para que desees usarlo. El cuerpo del Mashiach perece por falta de conocimiento. Está pereciendo el creyente. Hay muertes prematuras, las enfermedades se los llevan. Es increíble lo que está pasando. Lo que en el mundo está pasando está entrando a los hogares de los creyentes. Y eso no puede ser. Egipto fue una clara señal y una clara revelación de que lo que pase afuera en la casa de los hijos de Dios no va a pasar. Pero ellos pintaron los marcos con sangre de cordero. Lo vimos el día lunes. La mujer lo vimos el jueves en el ministerio de mujeres maltratadas. ¿Qué pasó con Rahab, la mujer cananita? Ella hizo bondad. ¿Y qué hizo con el dintel de la ventana de su casa? Colgó un cordón y la muerte pasó de lado. Ella no fue asesinada, ni sus papás, ni su mamá, ni su parentela. Afuera, en toda la ciudad, en toda la nación de Jericó estaba siendo destruida y masacrada. Pero en ese hogar había luz, había paz, había una señal. Igual debe de suceder con nosotros. ¿O acaso ella tuvo más fe que nosotros? Ella no tuvo al Mashiach, pero tuvo fe. ¿Acaso el pueblo de Israel en Egipto, la noche previa a su salida, tuvieron más fe que nosotros? Yo creo que sí. Y ellos no tenían al Mashiach revelado como lo tenemos nosotros. Mashiach aún no había venido a derramar su sangre y a empoderarnos como con nosotros. ¿Y por qué estamos haciendo un mal papel? ¿Por qué estamos arrojando un fruto magro, un fruto débil? No hablo de ti, hablo en general del cuerpo del Mashiach, de las circunstancias y del estado actual que guarda un grupo de personas, una nación, que se supone debemos de ser luz en la oscuridad, que se supone que debemos de estar por encima de las demás naciones. Tenemos que recuperar esa identidad dada. Tenemos que verdaderamente materializar esa potencia que se nos ha dado. Mashiach nos vino a dar algo maravilloso que no se le había asignado a todo creyente antes de él. Ruach, espíritu. Espíritu. Número 1, el Ruach, el espíritu en tu vida. En Juan capítulo 14, Mashiach habla y nos dice así. Escuchen bien, por favor, porque hay que aprender a leer. Y yo rogaré. Escúchame bien. Rogar. Es muy diferente pedir a rogar. ¿O me equivoco? Rogar es insistir con dolor, persistente con angustia. Eso es rogar. ¿Quién ha rogado de las damas? ¿Tú sabes lo que se siente rogar? ¿Y los varones rogones? No estoy hablando de que le ruegues al cónyuge, no. ¿Te ha tocado rogar? Cuando ruegas con dolor, con angustia, con desesperación, insistes. Cuando pides, hasta te sientes con derecho.
pidiendo, no, rogar. Fíjate lo que está diciendo él. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿De qué depende que tú tengas al Ruaj, a ese consolador? De los ruegos del Mashiach por ti. ¿Ya? 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escúchame bien. El mundo no puede recibir. Aquí está haciendo un parteaguas. Mashiach le está hablando a su gente. No le está hablando al mundo. Y todavía más penoso, no le está hablando al que dice ser su discípulo, pero anda en las cosas del mundo. A esos no les está hablando a él. Y ustedes preguntarán genuinamente, bueno, ¿y por qué esos de doble ánimo no? Porque ellos están en las cosas del mundo y en las cosas espirituales. Esa dualidad de comportamiento no es aceptable por Mashiach. O eres del mundo o eres del reino, pero no puedes ser de ambas. Entonces él dice, los del mundo no conocen este espíritu de verdad. Y todavía más, miren, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. ¿Tú conoces al Espíritu? ¿O sabes que está? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que sepas que el Espíritu está, y otra cosa es que lo conozcas. ¿Lo conoces? Ahí quédate. La mayoría sabe que está, sabe que existe, pero no lo conoce. Y ahí está un gran problema en la vida del creyente. Pero ustedes, escuchen bien, ustedes le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Esto habla de gente que vive una comunión espiritual con nuestro Salvador. ¿Cómo ven? Comunión, unión, persistencia. Él ruega por los que lo siguen. Él ruega al Padre para que el Espíritu venga y more en todos nosotros. Y Él se va a encargar. ¿Qué oramos? ¿Qué decimos? Que Él nos guíe, nos santifique, nos redarguya, nos aconseje, nos dé consuelo, nos declare las cosas que tenemos que saber, nos dé revelación. Todo eso que oyes por acá, todo lo que oyes en tu corazón, esas corazonadas, todo eso viene del Espíritu, es su función, ¿sí? Y es por ello que el Salvador nos dice algo muy claro. A ver, los del mundo no lo conocen, los del mundo no lo pueden recibir, ellos no pueden. Entonces, un creyente que tiene un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor, ¿tú crees que va a conocer el Espíritu? ¿Tú crees que lo va a recibir en plenitud? Tendrá chispazos por ahí, pero en plenitud, como Mashiach nos lo está diciendo, no. ¿Quieres vivir una experiencia en la que el Espíritu Santo venga a tu vida y te envuelva y permanezca contigo? Deja las cosas del mundo, transforma tu mente, adquiere la cultura del cielo, no la cultura precolombina, no la cultura que viene de otros lugares, la cultura que nuestro Salvador nos mostró que es posible cumplirla en Él,
Esa es la que te va a ayudar y de repente, entre más ores, entre más hagas plegaria, entre más estudies, entre más escuches palabra, entre más te metas al servicio, el Espíritu va a ir cayendo sobre ti poco a poco, dulce y suave, apaciblemente. Y cuando menos piensas, ya estás discerniendo, ya disciernes. Entre menos piensas, ya sueñas. Entre menos piensas, ya interpretas tus sueños. Entre menos piensas, las cosas que dices ya se cumplen. Entre menos piensas, las bendiciones que pides ya las empiezas a materializar. Entre menos piensas, ya ves más en el prójimo. Entre menos piensas, menos te engañan. Entre menos piensas, más conectado estás con el Eterno. Y empiezan a suceder cosas que antes no sucedían. Eso es recibir el Espíritu. No es recibe, paz, eso no es recibir el Espíritu. Eso se llama, ¿cómo dijimos? Histeria colectiva. Recibir al Espíritu se manifiesta suave y dulcemente, apacible. De repente puedes leer la Escritura y entiendes más. De repente puedes descubrir mensajes ocultos en las Escrituras. De repente estás orando y resulta que tu boca está diciendo una cosa y tú estás conectado con el Señor y escuchas otro idioma. De repente alguien oró por ti y sanaste, o tú oraste por alguien y sanaste. ¿Y eso qué es? El Espíritu. El Espíritu es una garantía para los que han aceptado sacar los pies del mundo y traérselos al reino. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas tú? Es que, pastor, es un proceso. Puede ser, está bien, hablemos de eso, hablemos de proceso, pero la voluntad total y absoluta de dejar las cosas equivocadas empieza aquí adentro y se va notando gradualmente. Las cosas del mundo, la gente que celebra Halloween no puede recibir el Espíritu porque es un espíritu contrario. La gente que celebra en los panteones no puede recibir el Espíritu en plenitud. ¿Por qué? Porque es contraria esa práctica al Espíritu que nos es enviado. El que celebra la Navidad, el que pone un arbolito, el que celebra la coneja, el que practica el pecado, la dualidad en el carácter, las personalidades múltiples, el rechazo de la verdad y de la luz, el acomodar a conveniencia la palabra. Una persona así, que se dice creyente y actúa de esta manera, no puede disfrutar de la plenitud del Espíritu, ante el cual nuestro Creador desea darnos. Pero el Creador, no creas que te lo da porque tú se lo pides. Te lo da porque Mashiach se lo pide para ti. Pero si tú le dices: Señor, intercede ante el Padre para que me mande a su Ruach, ¿para qué lo quieres? ¿Cómo anda tu vida? Ya estás cuidando tu santidad personal, ya tienes mandamientos, ya permaneces en mí, ya tienes limpia tu morada, ya estás decidido y ya estás preparado para darle la espalda a la cultura del mundo, o sigues en el mundo. Hay mucho creyente que camina por ahí sin la luz del Espíritu, y eso no está bien. Te voy a decir por qué es tan importante tener el Ruach. En Mateo 12:28, mira lo que dice Mashiach. El Espíritu, pero si yo expulso los demonios por el Ruach HaKodesh, entonces el reino de Elohim ha llegado a ustedes. ¿Por qué es importante? Porque el Espíritu faculta, porque el Espíritu manifiesta el poder de Dios en tu vida. El Espíritu es la potencia
que debemos de tener. En este caso, Mashiach estaba diciendo, por el Espíritu yo echo los demonios fuera. Y ese poder ha sido asignado a esta congregación. El poder para echar demonios, ¿sí? La guerra espiritual, la unción de guerra descansa sobre esta congregación. ¿Y qué palizas le arrimamos al demonio? Y buenas palizas. Antes nos las pegaba él, pero ahora nosotros a él lo apaleamos y lo echamos fuera. Entonces el Espíritu te da poder, poder visible, poder tangible. El Espíritu, escúchame, te faculta, te autoriza a que trabajes para el reino, no con palabras, con poder. Te vuelve, escúchame bien, el poder que el Espíritu te asigna, te vuelve un hombre, te vuelve una mujer peligrosa para el reino de la serpiente. Te vuelve una persona muy peligrosa para la obra de robo, muerte, destrucción y enfermedad que la serpiente tiene implantada en la tierra. Y tiene que haber choque, tiene que haber una diferencia, que esas cosas, si las tenemos en nuestras vidas o las hemos tenido, tenemos el poder para empezar a replegarlas, a echarlas fuera. Por eso este asunto es solo para persistentes. Esto es solo para los disciplinados. No para el que cuando tenga tiempo, cuando tenga chance, cuando pueda. Estos asuntos del Espíritu y del poder son para los fieles, para los disciplinados, para los constantes. De otra manera no es posible desarrollar esa potencia. De esa manera no es posible que se nos delegue poder en el Espíritu. Ya la iglesia, el cuerpo del Mashiach, tiene que empezar a reflejar ese poder. Mira, el Rab Shaulo le habla a la iglesia de Corintios así. Primera de Corintios 12, verso 4 en adelante. Habla así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Ruach es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad, escúchame bien, estas palabras son claves. Hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones. La serpiente, escúchame bien, la serpiente antigua, el dragón, Satanás, tiene operaciones satánicas. La serpiente mata, roba, destruye, enferma, confunde, vuelve incrédula a la persona, la somete, la mata, la esclaviza, la ata, la encadena, la minimiza, le quita, le resta, la entierra, se la lleva antes de sus días. Esas son operaciones satánicas. Y Pablo está diciendo algo importantísimo, que los hijos de la luz tenemos que empezar a aplicar operaciones de luz. Pero esas operaciones se hacen de la mano del Dios mismo. ¿Ok? Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Escucha, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, jochma, sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro emuná por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas.
¿qué está hablando aquí el Rab Shaulo? Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Uno quién es? Ejad, Elohim. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, escucha, como Él quiere. Como Él quiere. Y luego mira lo que dice: procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Ya procuraste tus dones? Mashiach ruega para que tú tengas el Espíritu, y el Espíritu viene a ti y te va a dar como Él quiera, es decir, como se ocupe en el reino. Pero eres tú quien debe de procurarlo. ¿No te gustaría sanar enfermos? ¿No te gustaría avergonzar a los médicos y cuando ellos dicen es incurable, tú digas es curable? ¿A alguien no le gustó? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría ir a los manicomios y regresarles la salud a los que no la tienen ya? ¿No te gustaría liberar a los oprimidos? ¿No te gustaría hacer milagros para provecho del cuerpo del Mashiach? ¿No te gustaría edificar tu espíritu en lenguas? ¿No te gustaría ayudar a traducir a quien tiene el don de lenguas? Ahí es donde empieza el poder revolvente que el Espíritu da a la iglesia. Y ahorita ese poder está dormido, al contrario, lo están atacando. Están atacando la manifestación y el poder del Ruach. Dicen, es que si yo estoy en el Mashiach ya no puedo tener demonios. ¿Cómo? No están llenos de demonios. Porque hay pobreza, porque hay operaciones satánicas que se rompen con el poder del Espíritu. ¿Por qué se detiene la prosperidad? ¿Por qué no hay salud? Porque hay operaciones satánicas que se están burlando de los que ignoran que hay un poder espiritual asignado para romper las operaciones satánicas. Pero es Dios mismo quien nos otorga la facultad a través del Espíritu. Por favor, los martes aquí tienen que estar retacado de gente. ¿Por qué no vienes los martes? ¿Por qué no vienes los martes? ¿Vieres lo que pasa los martes? Tienes que aprender a usar ese poder, tienes que venir a tumbar esas operaciones satánicas en tu vida, en tu casa, contra tus hijos, contra tus bienes. Pero hay que hacerlo. La mala pedagogía, la mala enseñanza, la mala actitud no te permiten acceder a ese poder espiritual. Así que yo quiero pedirte, procura los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Los mencionó el Rab Shaulo: sabiduría, ciencia, milagros. De la sabiduría se desprende conocimiento, entendimiento. Tienes que pedírselos al Señor para provecho de la congregación. Las manifestaciones del Espíritu no son las payasadas que andan allá abajo en los pisos revolcándose, cada quien hablando una lengua que quién sabe qué es lo que digan. Eso no es así. Es para provecho de la iglesia, no para diversión y orgullo de la iglesia. Las cosas tienen que cambiar y tú eres parte de esa transformación, de esa limpieza que necesita el cuerpo del Mashiach. Del Espíritu del Señor emana el poder que tú necesitas. ¿Qué decimos cuando oramos? Por la unción se pudran los yugos, las ataduras y las coyundas. Pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que encapsular esa palabra. Alguien tiene que dar la orden, y ese eres tú. Y si no la das, y si no dices, y si no hablas, y si no vienes, y si no oras, y si no haces guerra, y si te quedaste dormido, y si la novela, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ser una persona de autoridad? ¿Qué es lo que Mashiach quiere en ti, en mí y en cada uno de nosotros, miembros
de autoridad en el Espíritu. ¿Qué dijo Mashiach? Escucha, el Ruach de Elohim está sobre mí. A Él se le facultó primero, a Él se le dio primero. Por eso Él ruega para que sea enviado. Está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha facultado, me ha dado cargo, me ha mandado para anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Arrepiéntanse porque el reino llegó. Son buenas noticias, ya llegó el reino, ya llegó el Mashiach, ya llegó el libertador, son buenas nuevas. Para eso Él fue ungido. Se le dio cargo, se le dio poder y se le dio autoridad. Se le dio Ruach, Espíritu. Sanar a los quebrantados de corazón, pregonar vista a los ciegos y libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Fíjate bien, me regreso. Pregonarla, anunciarla, la libertad a los cautivos, los que están esclavos. Pero ¿quién la quiere? ¿Quién desea la libertad? Por eso Él dice, anunciarla. Esto quiere decir que si tú quieres salir de la esclavitud, que si tú quieres que esa área de tu vida sea libre, necesitas ponerte a trabajar, creer ese enunciado, creer esa buena nueva y ponerte a trabajar para ser libre. ¿Acaso la independencia de México fue gratis? ¿Acaso la independencia de México llegó por milagro? ¿Cómo llegó? Tuvo que haber una conspiración. Tuvo que haber un grupo que deseara materializar la libertad del pueblo. Alguien se movió, alguien se agrupó, alguien financió y alguien luchó. Y mira lo que es México ahora, una nación libre y soberana. ¿Gracias a quién? A que alguien fue inspirado desde arriba para mover libertad a este país. Un aplauso al Creador. Alguien promovió libertad y mucha gente se la creyó. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? ¿Ya promoviste la libertad en tu vida? ¿Ya promoviste la salida de tu esclavitud? ¿Ya escuchaste el llamado? ¿Ya lo atendiste? ¿Ya te levantaste? Si no es así, ya levántate. Ya estuvo de estar esperando a que el milagro venga solo. Lo vimos la semana pasada. Los milagros no ocurren si tú no te mueves. Para poner en libertad a los oprimidos. Escucha bien, se le dio poder para poner en libertad al oprimido. Al esclavo se le anuncia libertad, pero al oprimido él irrumpe con fuerza en la vida de esas personas y les da la libertad. ¿Qué diferencia hay entre el oprimido y el esclavo? ¿Qué diferencia hay? Que el oprimido no tiene conciencia. El oprimido está disminuido de sus facultades mentales e intelectuales. Por eso Mashiach dice, a ellos yo vengo a ponerlos en libertad. Tú no estás así. Tú no estás así, por eso a ti se te anuncia. Pero para que lo materialices, hay que trabajar, hay que estar aquí, hay que pelear, hay que hacer guerra en tu casa. Tienes que llevar la guerra a tu casa. Tienes que llevar la oración, la plegaria, la enseñanza. La tienes que poner en marcha en tu vida. Tienes manos, tienes pies, tienes cerebro, tienes casa, tienes vida. Es tiempo de que permee todo esto ya en tu vida. Coerción. He venido a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, fuerza, coerción, choque contra las fuerzas oscuras, contra los que oprimen, contra los que vuelven ciego, sordo y sin entendimiento a una persona. Ahí Mashiach usa coerción, usa fuerza. Y anunciar el buen año del Señor, Yom Kippur, perdón para todo mundo, perdón para todo mundo, perdón de sus pecados, perdón para todos. El buen año del Señor, perdón. Mashiach, por el Espíritu, pudo hacer todo esto. Pudo hacer todo esto. ¿Cómo ves?
Finalmente, Él materializó la promesa de Elohim para su pueblo. Isaías 61. El Espíritu de Yahweh, Adonai, está sobre mí, porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, reconstruirán sus vidas. Reconstruirán sus vidas, levantarán los asolamientos primeros, serás restaurado, serás restaurada. Ahí está la promesa, ahí está el consuelo. ¿Lo has creído? ¿O no has pensado en eso? Tienes que creerlo, tienes que creerlo. El Espíritu de Elohim se ha movido desde el principio de los tiempos, está presente haciendo cosas maravillosas. ¿Viste perlas de sabiduría? ¿Qué enseñamos ahí? Y el Espíritu de Elohim planeaba sobre las aguas del abismo, donde todo era confusión y vacío. Está hablando de ti. Confusión, vacío. ¿Qué hacía el Espíritu? Planeaba sobre. ¿Qué dijo Mashiach? El Espíritu de Elohim está sobre mí. Él tumba por medio del Espíritu, si tú quieres, la confusión, el error, el engaño, la manipulación, la esclavitud, la enfermedad, el miedo, el temor, la angustia, la incertidumbre. Tú ya no debes experimentar semejante monserga emocional y espiritual. Tú debes de ser una persona resuelta, restaurada, restablecida, libre. Dale un aplauso, por favor. ¿Quieren al Ruach en su vida? ¿Quieren ese espíritu de poder? Procúrenlo, procúrenlo. Hay que procurarlo, así como pedimos el sustento todos los días. Señor, envíame ese poder del Espíritu, dame los dones mejores, yo quiero servirte, Señor. Y luego vienes para imponerte manos y salgan las cosas. 2, Mashiach da poder. Hablamos que Él tiene poder coercitivo. Él tiene poder judicial para tomar al enemigo y echarlo fuera. Él tiene poder coercitivo. Lucas 19, mira lo que dice, por favor. He aquí, les doy poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Esto fue anunciado por el rey David siglos atrás, y Mashiach lo vino a materializar. En el Salmo 91 que has leído tanto, mira lo que dice: sobre el león y el áspid, es decir, la serpiente, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Amén, decimos todo, pero ya lo pisaste, ya lo pisoteaste, ya lo humillaste. Ya le diste de palo. Le estoy dando, pastor, órale, eso es todo. Pero si no lo estás pisoteando, si no lo estás golpeando, si no lo estás poniendo bajo tus pies, te estás tardando, porque tienes ese poder. ¿Por qué lo describe la Escritura a la serpiente como león rugiente? Porque él amenaza. Cuando escuchas rugir al león, es una amenaza contra ti. ¿Por qué se dirige a él como una serpiente? Porque él tienta, es tentador. Te pone en una encrucijada para que tomes una mala decisión.
¿Por qué se le compara con un dragón? Porque el dragón es enemigo. El enemigo te amenaza. El enemigo, escúchame bien, el enemigo te va a amenazar y te va a tentar, y si le abres la puerta te va a matar. Te va a matar. Te va a destruir. Va a destruir tu vida, tu alegría, tu gozo, tu paz, tu relación con Dios. Tu casa la va a destruir. Por eso tienes que entender que tienes poder en el Espíritu, tienes dones en el Espíritu y tienes poder que Mashiach te ha delegado. Él nos ha facultado para pelear, nos dio ese poder para que pelees. Someter, traer a la serpiente a tus pies requiere que pelees, requiere que hagas guerra, porque Él no. ¿Quién se va a dejar en sus 5 sentidos que lo agarres de las greñas y lo pongas abajo de tus pies? ¿Quién se va a dejar? ¿Nadie? Nadie. ¿Tú crees que la serpiente se va a dejar? No. ¿Qué tienes que hacer? Usar el poder coercitivo, usar el poder judicial que se te ha dado. Tú tienes poder judicial, tú tienes poder de coerción. Escúchame. Tú tienes más poder que el desgraciado diablo. No, eso soy yo muy chafa. 1, 2, 3. Amén. Otra vez. Amén. 1, 2, 3. Amén. Pero tienes que creértelo. Tienes más poder que el brujo. Tienes más poder que las cartas. Tienes más poder que el amarre, que el hechizo, que el conjuro y todas esas patrañas. Tú tienes más poder. Ellos te deben de temer a ti. Aguas porque ahí va un mesiánico. Aguas porque ahí va un seguidor del Mashiach. ¿Saben qué? Con los que van ahí ni se metan. Poder coercitivo. Tienes más poder que la serpiente. Les he dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Ahí está. Tú eres más poderoso que la serpiente. Créetela. Túmbalo. Túmbale los dientes al león rugiente. Arráncale los colmillitos de la serpiente y al dragón con su propio fuego, quémalo. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Solamente tú. ¿Estamos aprendiendo? Poder en el Espíritu, dones en el Espíritu, poder coercitivo, poder judicial contra la serpiente. Tú tienes ese poder. La gloria de Dios se manifiesta en el poder que te ha sido delegado en el Espíritu, porque Mashiach ruega por ti para que lo tengas, y poder en su nombre porque eres su discípulo. Tú eres su discípulo. Y yo quiero decir y deseo que seas su discípulo verdadero y no andes en los panteones. Un aplauso al Creador. Don Pedro, aleluya. Amén. Lucas 10:11, escucha. Volvieron los 70 con gozo. Les dieron una comisión, 70 personas, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, ¿qué andan picudeando ustedes? ¿Por qué me andan picudeando eso? Si ella fue vencido. Es obvio que tiene que someterse en mi nombre a ustedes. Un aplauso a él, por favor. Es obvio, es natural. ¿Por qué te sorprendes? Les dice. ¿Por qué se sorprende si es normal, si ya fue vencido? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo cayó un rayo? ¿Cómo cae un rayo? Ya, rápido, en microsegundos. Así tiene que caer él a tus pies. A ver. Por favor, si no desayunaste no le hace, pero saque el aire. Sí. Así como un rayo tiene que caer de tu vida y tumbártelo y echarlo a los pies, planta de los pies. Continúo.
He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Por qué? Porque estás peleando con un ejército vencido, porque vas a pelear, porque vas a someter a un ejército que fue arrojado, fue vencido, fue juzgado, fue condenado y no tiene nada que hacer en contra de la máxima creación de nuestro Elohim, que eres tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tú mismo. Pero no se alegren de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que sus nombres estén escritos en los cielos. O sea, eso es secundario, eso es derivado y es normal. Cuiden su salvación, cuiden su crecimiento espiritual, cuiden que sus nombres estén allá arriba. Entonces, ¿me tengo que vanagloriar porque tengo poder? ¿Me tengo que No, papá, el poder se te delegó y se te dio para que trabajes en el reino. A lo mejor al principio, pude ver esto, pastor. No, hombre, le saqué el demonio a tal persona. Sí, bendito el Señor, qué bueno, pero eso debe de ser pan de todos los días. Acostúmbrate a echar demonios fuera. Acostúmbrate a sanar gente. Acostúmbrate a ministrarla. Acostúmbrate a transmitir sabiduría. Acostúmbrate a llevar a otros a la palabra verdadera. Acostúmbrate a hacer de tu vida la verdad absoluta en Él, para que seas libre. Mashiach dice, hey, nadie se goza de una guerra, es lo que nos está diciendo. ¿O quién se goza de una guerra? Los que tienen la capacidad de vencer y saben que van a vencer. Aún así hay nervios, hay preocupación genuina, y los que van a perder dicen, pues a ver cómo le hacemos, ¿sí? Pero tenemos que defender el espacio, tenemos que defender la tierra, tenemos que defendernos, cuidar a nuestra familia. El hecho de que tengas poder para hacer guerra, que tengas la unción para golpear a la serpiente, porque se nos ha dado ese cargo, no quiere decir que no estés preocupado, no quiere decir que estés descuidado. Él dice, mejor alégrense de que sus nombres estén ahí escritos. Entonces nuestra atención y nuestro enfoque debe de estar en nuestra salvación, sin perder de vista que no te puedes quitar las botas, que no puedes deshacerte de las armas, y estar consciente de que tienes que pelear, de que debes de pelear. Finalmente, ¿estamos aprendiendo? ¿Está sabrosa la palabra? Hazla tuya, interiorízala. Ejerciendo este poder o estos poderes es cuando decimos, ahora sí, genuinamente, caminar en la autoridad que se nos ha dado. La autoridad se ejerce. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué tiene Jerusalén que no tiene otra capital en el mundo? La Torá. Jerusalén es la capital del universo. Jerusalén es la capital eterna. En Jerusalén morará Mashiach enseñándonos Torá a todo mundo. Entonces, ¿por qué les dice permanezcan en Jerusalén? Sigan estudiando, sigan elevándose, sigan conectándose hasta que reciban poder. Imagínate, vamos a suponer que no sabes manejar un arma de fuego, una calibre 45, y te regalan una arma y la agarras y dices, ¿cómo la uso? Pues le quito el seguro y disparo. ¿Será todo? No puedes usar el arma plenamente si no sabes sus componentes, si no sabes limpiarla, si no sabes cargarla, si no sabes descargarla. Es decir, todo el funcionamiento del arma.
Si tú no la conoces, te puedes dañar, te puedes hacer daño. Por eso necesitas conocimiento, necesitas sabiduría y el entendimiento del funcionamiento del arma para poderla usar y defenderte. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, el poder del Espíritu, el poder coercitivo de guerra que Mashiach nos da, no viene sin antes tener entendimiento, conocimiento y sabiduría. Por eso les dijo, quédense en Jerusalén. Mashiach, cuando resucitó, se presenta ante sus discípulos, se encierra con ellos y empieza a darles instrucciones y empieza a ministrarlos y a darles un conocimiento que no lograron entender antes de su sacrificio. Primera de Hechos, del 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se la pasó hablando del reino antes del sacrificio. ¿Se acuerdan? El reino de Dios es como un campo, el reino de Dios es como una mostaza, el reino de Dios es como una perla, el reino de Dios. Y no entendieron los discípulos. Eso era crucial, lo entendieran. Por eso pasó hablando sus últimos 40 días aquí en la tierra, físicamente hablando, de las cosas del reino. Y mira lo que sucedió cuando terminó de instruir. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué significa? Que estaba cerrado, que estaba bloqueado, que estaba obstruido, que no entendían. Por eso dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué escrituras? ¿De qué escrituras estaba hablando? De la Torá y los profetas. Nunca dijo de primera de Pedro, nunca dijo de Juan, de Gálatas. Aquí lo dijo muy claro, las escrituras. Se aseguró que entendieran a la perfección la Torá y los profetas, y obviamente la conexión con las buenas noticias. Es así como Mashiach parte y deja a un grupo de 11 personas, más después Lucas, más después el Rab Shaulo, y los deja facultados en el Espíritu, facultados en su nombre y con una apertura de su mente para que cada vez que se expusieran a la luz, es decir, cada vez que estudiaran las Escrituras, pudieran entenderlas y explicarlas cuando fueran a anunciar el buen año del Señor. Estos 3 elementos son indispensables, los tengamos todos nosotros. Es necesario que tengas al Espíritu. Es necesario que uses el poder coercitivo y judicial que el Mashiach te da. Y es necesario que tengas conocimiento y sabiduría, entendimiento de la palabra, porque cuando estas 3 esferas se juntan, ahí es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Pero hoy la iglesia es ignorante,
Hoy la iglesia está pobre, hoy la iglesia tiene miedo, hoy la iglesia tiene mala pedagogía, hoy la iglesia le ha dado la espalda a las escrituras, hoy la iglesia es una iglesia carnal, es una iglesia mundana, es una iglesia con púlpitos sucios, ilegítimos, alabanzas corrompidas. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo vamos a ser ejemplo allá afuera? ¿Cómo? Con esas malas mañas, con esos malos hábitos y con esa ignorancia. Necesitamos convertirnos en verdaderos estudiantes, discípulos del Mashiach, procurar los dones mejores y convertirnos, habilitarnos en el uso del poder coercitivo y judicial para someter a las fuerzas oscuras, que Mashiach nos ha dado ese poder para romperlo. ¿Cómo ves? Esto es para constantes, esforzados y valientes. Jamás te va a mandar Mashiach a que anuncie las buenas nuevas sin esos tres asuntos. Necesitamos la integralidad de estos tres aspectos en nuestras vidas. ¿Pero qué nos dice primero? Renuncia al mundo, cero cultura del mundo, cero hábitos del mundo, cero carnalidad, santidad, cultura del cielo, compromiso conmigo, seguidor fiel, comprometido con tu estudio, comprometido con la espiritualidad correcta, no andar mezclando, no hacer mezclas, no andar haciendo lo que se llama sincretismo, no justificando las prácticas mundanas para no dejarlas. Hay que dejar las prácticas mundanas, hay que dejar los dulces, los chicles de Halloween, ¿sí? Hay que dejar toda esa basura. Porque solo así vamos a ser capaces de materializar lo que Mashiach nos dijo. Cierra tus ojos y escucha. Cierra tus ojos. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Abre tus ojos. Mayores que Él, más grandes que Él, más gloriosas que Él. ¿Por qué? ¿Porque somos más que Él? No, porque Él va al Padre a rogar para que nos envíe el Ruach. Un aplauso al Creador. Cierra tus ojos.